El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que se siente muy bien, a pesar de haber contraído COVID-19 por segunda vez. El video del mandatario se difundió durante su rueda de prensa diaria y en él hizo un llamado a la calma. El gobierno de Australia investiga si el tenista serbio Novak Djokovic mintió al decir que no había visitado ningún otro país 2 semanas antes de entrar a Melbourne. Y es que su vuelo partió desde España e hizo escala en Dubái. Tendremos reporte desde Australia. La prisión de Guantánamo cumple 20 años de funcionamiento. Amnistía Internacional denuncia que allí las autoridades de Estados Unidos han torturado e incluso desaparecido a varios reclusos. Tendremos análisis en minutos. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un gusto saludarlos hoy. Y comenzamos esta emisión en México porque el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que estaba muy bien, un día después de que se confirmó que tenía COVID-19 por segunda vez. El mandatario grabó un video para difundir en su rueda de prensa diaria. En él se le notó la voz carrasposa y se tomó la temperatura y también la oxigenación en sangre. Desde el aislamiento, López Obrador agregó que tiene dolor de garganta y un poco de dolor en el cuerpo. Esto fue lo que dijo. ¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta. Es como una gripa con ronquera. Un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir. Más del 50% de los europeos contraerá Omicron en los próximos 2 meses si el ritmo de contagios se mantiene, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Europa registró más de 7 millones de nuevos casos de coronavirus en la primera semana del 2022. Esto es más del doble que el promedio de las 2 semanas anteriores. La OMS afirma que la variante Omicron ya está en 50 de los 53 países europeos y de Asia Central. El organismo agregó que la escala de transmisión es tan alta que están subiendo las hospitalizaciones en el viejo continente. El tenista serbio Novak Djokovic completó su segunda sesión de entrenamiento para el Abierto de Australia, mientras espera la decisión del ministro de Inmigración australiano Alex Hawke. Él podría cancelarle de nuevo la visa, a pesar de que un tribunal falló a favor del deportista este lunes. Ahora Australia investiga si Djokovic mintió en su declaración de entrada, al asegurar que no había visitado ningún tercer país 2 semanas antes de su ingreso, a pesar de que su vuelo salió desde España e hizo escala en Dubái. Desde Belmore, nuestro corresponsal Camilo Montoya tiene todos los detalles. A pesar del fallo del juez del Circuito Federal de Australia, Anthony Kelly, que le devolvió a Novak Djokovic la libertad y la posibilidad de disputar el Abierto de tenis, el ministro federal de Inmigración, Alex Hawke, todavía tiene el poder legal de cancelar su visa y deportarlo. También puede prohibirle la entrada a Australia hasta por 3 años. El gobierno informó que está analizando el proceso. Los ojos de la opinión pública ahora están puestos en los documentos radicados por la defensa de Djokovic ante la Corte y en la veracidad de la información entregada por el tenista, pues mentir en formularios oficiales es una de las causales que le permiten al ministro cancelar su visa de forma definitiva. En las últimas horas han surgido cuestionamientos sobre el formulario de salud que todos los viajeros desde el exterior deben diligenciar para entrar. En la pregunta de si ha viajado o planea viajar en los 14 días previos a su viaje a Australia, Djokovic respondió que no. Varias publicaciones en redes sociales que están siendo analizadas presuntamente evidenciarían que el tenista durante esos 14 días habría estado no solo en España, desde donde salió su vuelo, sino que también en Serbia, su país natal. Mientras tanto, Novak Djokovic ha podido entrenar en la cancha del Rod Laver Arena, escenario número 1 del torneo. A través de un comunicado, la Asociación de Tenistas Profesionales pidió a la organización Tenis Australia claridad en los procedimientos de ingreso al país y reveló que el 97% de los top 100 que van a jugar el torneo tienen la vacuna. Por ahora, el futuro de Djokovic es incierto. El torneo empieza el próximo lunes, pero todavía no se ha dicho la última palabra. David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, falleció a los 65 años en la madrugada de este martes, tras más de 2 semanas de permanecer en un hospital en Italia por complicaciones, tras una disfunción en su sistema inmunitario. Sassoli había pasado más de 2 meses recuperándose tras contraer una neumonía.
y el 26 de diciembre ingresó de nuevo en un hospital por complicaciones serias. La Asamblea Nacional de Francia le rindió un homenaje hoy a este periodista y político italiano. Y hoy hace 20 años comenzó a funcionar la prisión de Guantánamo, ubicada en una base naval estadounidense en el este de Cuba. Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que los presos que han pasado por allí han sido torturados, no han tenido asistencia médica adecuada y tampoco un juicio con todas las garantías. Estados Unidos ha utilizado esa cárcel para las personas que ha detenido en Afganistán e Irak, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Para hablar de esto está con nosotros desde Basingstoke, Reino Unido, Blanca Hernández. Ella es portavoz de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos. Señora Hernández, bienvenida a France 24 y gracias por este tiempo. Amnistía Internacional sostiene que dentro de Guantánamo las autoridades estadounidenses han cometido crímenes como torturas y desapariciones forzadas. ¿En qué se basan ustedes para decir esto? Sí, buenas tardes. Tenemos los testimonios de varios de los expresos que han estado recluidos en Guantánamo durante estos 20 años y también hace unos años uno de los comités del Senado de Estados Unidos, en un informe que por desgracia todavía no han publicado totalmente, han revelado muchas de estas alegaciones de tortura que por desgracia no se han investigado de manera plena, pero sí que hay muchas alegaciones y muchos indicios de que diferentes detenidos han sufrido diferentes tipos de tortura, entre ellos también desapariciones forzadas. Es decir, no podían comunicarse con sus familias, no podían comunicarse con abogados, ni siquiera podían decir dónde estaban. Y cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos en el 2009, él prometió que iba a cerrar Guantánamo. ¿Qué ha hecho al respecto ahora que es el presidente de Estados Unidos? Sí, este es un tema que llevamos muchos años luchando para conseguir que por fin se cierre el centro de detención de Guantánamo. Y es verdad que el presidente Obama prometió que cerraría la base de detención. Joe Biden pertenecía a ese equipo que había tomado esa decisión. Desde que Biden está en el gobierno, lamentamos que solo un detenido ha sido liberado y además no han recuperado una figura que tuvieron durante la época de Obama, que era una persona encargada especialmente de llevar a cabo el proceso de cierre de la base de detención. Entendemos que es una cuestión complicada, todavía quedan 39 personas allí dentro y requiere de alguien que se encargue de liderar todo este proceso porque requiere que esta gente pueda salir de allí por fin. Algunos de ellos, recordemos que llevan más de una década que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que pueden marcharse, pero que todavía no han encontrado dónde pueden ir o no está arreglado toda la situación. Y, por tanto, si ya tienen gente que han dicho que se pueden marchar de allí y no han conseguido sacarlos, claramente necesita de un liderazgo importante que ahora mismo el gobierno de Biden no está poniendo. Y esto es una de las cosas que les reclamamos. Y como usted menciona, todavía quedan 39 presos en Guantánamo. Brevemente, ¿en qué condición están ellos? Sí, pues es complicado saber exactamente cómo están porque el acceso es difícil, incluso para sus propios abogados, no siempre es sencillo. Y muchos de ellos están a la espera de un juicio que es ante comisión militar y, por tanto, no cumple con las garantías mínimas de un juicio justo. Es que incluso algunos de ellos, 14 de ellos, van a quedar detenidos de manera indefinida y no sabemos nada de cuál va a ser su futuro, más allá que el gobierno ha decidido que van a estar recluidos. La información que tenemos es poca, pero sabemos que sus condiciones no son como deberían ser, entre otras cosas porque no están recibiendo las garantías de un recluso de una prisión estándar. Gracias, señora Hernández, por este reporte. Y en otras noticias, la ONU lanzó una convocatoria para recaudar $5.000 millones en asistencia para Afganistán. El llamado lo lideran el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y también el alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Su intención es que con ese dinero se pueda ayudar a 22 millones de personas dentro de Afganistán y a 5,7 afganos que emigraron a países vecinos. Corea del Norte lanzó hoy su segundo misil en apenas 6 días y reafirmó el mensaje enviado en Año Nuevo por su líder Kim Jong-un, quien destacó la necesidad de reforzar las defensas nacionales. Tanto el ejército surcoreano como las autoridades de Japón consideraron que el proyectil lanzado por el gobierno norcoreano al mar de Japón es un misil balístico. Kim Jong-un ha insistido que es necesario expandir su programa de armas nucleares. Y así terminamos con nuestras noticias, pero ustedes esperen más en France 24.